Hola, buenas noches a todos, todas, todos quienes nos acompañan en esta charla de café. Y bueno, sin más, me gustaría que, bueno, supiera que, que esta charla de café se lleva en el marco del Inspira Fest. Si no saben qué es el Inspira Fest, les pedimos que revisen nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros eventos y también de otras de las futuras charlas que vamos a tener. Eh, El tema que hoy nos convoca son las sustancias psicoactivas, drogas y el VIH. Y bueno, estoy muy segura que conocemos estas campañas publicitarias sobre el sexo seguro, y que podemos decir, ¿no? Que tenemos las herramientas para tomar las mejores decisiones en torno a nuestra salud y cómo hay que cuidarnos, pero pues sabemos que esto es la teoría, ¿no? En la práctica es súper diferente, y en privado es cuando tomamos estas decisiones cruciales que muchas veces están alejadas de lo que nos dicen que deberíamos de hacer. Entonces, y más en estos contextos de fiesta, donde el límite a veces es difuso y también en otras circunstancias donde nos lleva, ¿no? La vida. En ese sentido, donde queda la salud sexual y esta parte del VIH. Entonces, esta tarde, noche, porque está oscuro, nos acompaña Miguel Ángel Jurado Ferrer, Rubén Carreón Díaz Conti y Francisco Rosa Sánchez para resolver estas incógnitas. Entonces, tenemos que, bueno, les presento a nuestros invitados de esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Rubén Carreón es antropólogo social por la Universidad Veracruzana, maestro en ciencias sociales por el Colegio de Sonora, miembro del comité Interviniendo Muros en Salud de la Ciudad del Sur de California y el Instituto Nacional de Psiquiatría. También fue coordinador de la fase 4 del proyecto binacional El Cohete en la ciudad de Tijuana en 2011. Durante 2012 coordinó la encuesta nacional de personas que se inyectan drogas en las ciudades de Tijuana, Hermosillo y Ciudad Juárez, al norte del país, del Fondo Mundial. También fue coordinador del programa de reducción de daños de VIH-Sida de la Ciudad de México. Actualmente es jefe de unidad departamental de programas específicos del Centro para la Prevención y Atención Integral de VIH-Sida de la Ciudad de México, consultor de México Unido contra la Delincuencia del Instituto Nacional de Psiquiatría y lector adjunto del Colegio de Salud Pública en la Universidad de Arizona. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos. Tenemos también a Miguel. Gracias. Tenemos a Miguel, maestro en psicología y especialista en el tema de las adicciones. Actualmente trabaja dentro de la Dirección General de Prevención contra las Adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón, o sea, lo tenemos cerca, implementando acciones preventivas en comunidad. Miguel cuenta con un espacio de consulta enfocado en la atención a la salud mental de los hombres de la diversidad sexual, en específico dando atención a temas como ansiedad, depresión, abuso de sustancias y prácticas sexuales de riesgo y sus posibles consecuencias. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí esta tarde-noche. Y bueno, también contamos con la presencia de Francisco Rosa Sánchez, quien ha trabajado en temas de prevención de VIH desde 1989, o sea, tiene una experiencia bastante amplia. Él es especialista en el diseño e implementación de proyectos sociales de coinfección por tuberculosis, desde la perspectiva de las personas con VIH afectadas por la tuberculosis. Fundó en 2007 la Asociación Civil Vivir, Participación, Incidencia y Transparencia AC, que ofrece servicios de prevención y detección del VIH, la sífilis y la hepatitis C a poblaciones clave como hombres gay, bisexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans del Estado de México y hombres trabajadores sexuales de nuestra ciudad. Conjuntamente con el CENSIDA está impulsando el proyecto Hazlo Seguro, Hazte la Prueba, las pruebas de VIH y hepatitis C, una iniciativa que responde a las necesidades de poblaciones HSH, es decir, hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans y personas con VIH con respecto al chemsex. Ahorita les vamos a explicar, bueno, Miguel, qué es esta parte del chemsex, así que nos sigan esta transmisión. Y bueno, Francisco también está trabajando en esta parte
es parte del observatorio del Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, que coordina el CENSIDA y también forma parte del subgrupo de reducción de daños, de daños y riesgos que encabeza CONADIC. Bueno, ya, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Y bueno, nos damos cuenta que tenemos a personas preparadas que saben del tema, entonces este conversatorio va a estar buenísimo. Y bueno, me presento, yo soy Rachel, participo en el Festival Apoyo No Castigue, también soy voluntaria aquí en Inspira AC y súper interesada en estos temas de reducción de riesgos, daños y gestión de placeres. Entonces, vamos a empezar con estas preguntas que son varias. Lo hemos dividido en tres fases, por decirlo de alguna forma. La primera es esta parte de relación de las drogas y VIH. La segunda son estos contextos del chemsex y la expansión de los riesgos. Y nuestra tercera parte de este conversatorio es cómo crear programas para atender a las personas y qué estrategias de reducción de daños y riesgos y de salud pública deben generarse para dar cabida a las necesidades de les usuarios. Entonces, me gustaría empezar con esta pregunta sobre la relación de drogas y VIH, un poco dirigida a Rubén y a Francisco, quienes han trabajado con estas poblaciones directamente. Entonces, ¿cuáles son los retos que el consumo de drogas inyectables nos plantea? ¿Podrían hablarnos un poco de sus experiencias en estas latitudes, en el país, en el norte, tú, Rubén? Y también, ¿cómo ven ustedes esto de la llamada epidemia del VIH y el consumo de inyectables? Quien guste tomar la palabra, por favor, y adelante. Bueno, pues el consumo de drogas inyectadas y el VIH están muy relacionados, sobre todo en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, aquí en el país, ¿no? Tenemos varias ciudades en el país que consumen heroína, por ejemplo, que es una droga que se suministra vía intravenosa principalmente. Y pues en estas ciudades de Ciudad Juárez y Tijuana, Hermosillo, por ejemplo, Nogales, San Luis Río Colorado, Mexicali, todas estas ciudades que están en la franja fronteriza tienen una prevalencia considerable de VIH precisamente por ese riesgo. Y por la práctica que se da del préstamo entre ellos mismos, entre las mismas personas que se inyectan drogas, de la parafernalia que se utiliza, ¿no? para consumirla. Entonces, cuando hicimos este estudio de la encuesta que a mí me tocó coordinar en 2011, este proyecto binacional, no, más bien esta encuesta nacional, perdón, se hizo en 3 ciudades y encontramos prevalencias por arriba del 4%, ¿no? Entonces, hasta 7% en Ciudad Juárez, por ejemplo, 7.7 en 2012. Entonces, sí es una prevalencia considerable, no tanto como la hepatitis, porque pues la hepatitis es arriba del 86% de prevalencia en personas que se inyectan, pero sí es una vía de transmisión muy factible, ¿no? Para el VIH. Entonces, por lo mismo, la gente se presta a las jeringas, porque eso tiene mucho que ver con la prohibición, la extorsión y el seguimiento que se les ha dado a las personas que consumen estas sustancias. Entonces, en Tijuana, por ejemplo, la policía es un factor de riesgo, porque si tú eres usuario de una sustancia que es heroína, que se inyecta, no puedes tener una jeringa, porque si te detiene la policía, pues te llevan a los separos y ninguna persona que está comprometida con una adicción como con la heroína, pues desea permanecer horas sin consumirla. Entonces, prefieren llegar a los picaderos y usarlas ahí, las que se encuentren tiradas o las que les presten los colegas, los compañeros. Y ahí es donde muchas personas adquieren obviamente esta infección por esta vía, ¿no? La vía inyectada. Entonces, sí es una vía muy factible. El reto entonces es asumir que se necesita reforzar los programas de intercambios de jeringas. Ahorita muchas organizaciones del norte del país están padeciendo la falta de suministro de jeringas.
Entonces, pues ese es un reto, ¿no? Invertir precisamente para comprar jeringas y mandarlas a las ciudades donde se requiere, incluso incluyendo la Ciudad de México, ¿no? Cedo la palabra. Gracias, Rubén. Y súper interesante esto que nos dices de la falta de suministro de jeringas. Y en el marco de este programa, pues sí es bastante preocupante, ¿no? Porque el tiempo pasa, la gente sigue consumiendo y como lo dices, este contexto prohibicionista no nos favorece. Francisco, no sé si quisieras añadir algo al respecto. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que expone Rubén. Pero yo voy a hablar más que nada del proyecto que estamos impulsando conjuntamente con el CENSIDA. Y es un proyecto que va más allá de un enfoque tradicional, de un enfoque del que ya muchos conocemos, con el que hemos aprendido a lo largo de todos estos años en el campo de la prevención, que es la reducción de daños. Se cree y con justa razón de que el consumo de drogas está asociado al uso de drogas inyectables como la heroína, pero ahora con el auge que ha cobrado el chemsex, que es el uso de drogas para tener sexo por horas o por mucho tiempo, por días incluso, pues ha cobrado mayor fuerza este tema, ¿no? De la asociación uso de drogas, VIH, y ha mostrado una complejidad realmente impresionante que nos plantea realmente, pues precisamente este reto, ¿no? De ir de lo tradicional a considerar otro tipo de drogas, otro tipo de prácticas, asociarlo con las prácticas sexuales y cómo estas prácticas sexuales incrementan el riesgo tanto a VIH como a la hepatitis C. Precisamente nuestro proyecto trata de eso, ¿no? De la asociación que hay entre las prácticas sexuales y el riesgo a la coinfección VIH, virus de la hepatitis C. Y principalmente en usuarios de drogas, de este tipo de drogas, usuarios del chemsex. Es realmente un reto de magnitudes formidables, porque como todos sabemos, las estrategias de prevención que se implementaron hasta 2018 se detuvieron aparatosamente y no se ha hecho nada en 2019 y lo que va de este año, que casi termina. Entonces, sí, realmente es un reto y al mismo tiempo una alerta, ¿no? Impresionante de que debemos de llevar esas estrategias que llevamos a los lugares de encuentro con las poblaciones que realmente los necesitan y realmente trabajar, ¿no? Un trabajo que no se ha venido haciendo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con las cifras que presenta Rubén, con los datos, pero también hay otros datos otra información a la que no tenemos acceso, que está en el centro y el sureste del país. Y es precisamente de lo que trata este proyecto que estamos impulsando desde Vivir AC. Y precisamente con esas poblaciones con las que hemos trabajado durante muchos años, conocemos nosotros los lugares, conocemos a las personas, conocemos a los líderes, y realmente, digo, el reto pues es mayúsculo. ¿Nos podrías explicar cuáles son las poblaciones más afectadas por este contagio? O sea, mencionabas que está por un lado quienes practican el chemsex. ¿Podrías hablarnos sobre las características de esta población que practica el chemsex y también, bueno, de otras poblaciones que también estén en riesgo? Sí. Mira, nosotros para elaborarnos la justificación de nuestro proyecto, elaboramos una búsqueda documental y encontramos que la mayoría de los datos están orientados más a hombres que tienen sexo con hombres y de entre ellos a las personas con VIH. Fue muy difícil, de hecho no hemos encontrado literatura publicada en que menciona a las mujeres trans.
aunque hay experiencias en campo de organizaciones que han trabajado con las trans, con las mujeres trans, y están asociados a otro tipo de drogas, no las que se usan para chemsex. Estas que se usan para chemsex están más asociadas a hombres que tienen sexo con hombres, a personas con VIH y dentro de estos grupos a personas que practican el bareback. Entonces, de allí la urgencia de implementar trabajos de reducción del daño y reducción de riesgo para trabajar con estas poblaciones. Con las mujeres trans se trabajaría otro tipo de estrategias, básicamente. Bueno, yo me he dado la tarea y lo he compartido con Sencida de esta búsqueda bibliográfica y documental. Y yo me he llevado una gran sorpresa, ¿no? De que la mayor parte de esta investigación realizada, pues es en las poblaciones que mencioné al inicio, y no he encontrado a la fecha población trans. Entonces sería muy importante que ahora en este esfuerzo que está haciendo Inspira, pues todos compartamos experiencias y compartamos también información de lo que hay y de lo que está faltando principalmente, ¿no? Y podría ser pues, un reto adicional, ¿no? Aquí como un paréntesis, ¿podrías explicarnos qué es bareback para quienes no sabemos muy bien de este concepto? Exacto, sí, totalmente. El bareback es el sexo a pelo, es deliberadamente intencional para realmente es precisamente eso, ¿no? Realmente el no usar condón, el montar a pelo es la traducción literal del bareback, y es toda una práctica que da identidad al grupo, que la promueve, la lleva a cabo, y hay toda una gran variedad, ¿no? De comportamientos e identidades. Nosotros trabajamos 2 años en el pasado, principalmente con financiamiento del Sencida, y entrevistábamos a estas personas, ¿no? Entonces realmente era la época en que no había redes sociales, y toda esta interacción se daba en los chat rooms, en las páginas de internet. Todavía no, estamos hablando de una época en la que todavía no había redes sociales. Entonces, a lo largo de todos estos años hemos visto cómo ha cobrado también mucha fuerza, ¿no? El barebacking, los barebaqueros, etcétera, ¿no? Y este divorcio totalmente, este rechazo al uso del condón, al lubricante, y que para ellos marca pues toda una identidad, ¿no? Una identidad de grupo, y bueno. Muchísimas gracias, Francisco. Sin duda muy interesante esto del bareback, de justo las identidades que hay atrás, ¿no? Cómo te sientes identificado, ¿no? Con estas prácticas. Y Rubén, me gustaría que nos contaras sobre tu percepción sobre estas poblaciones que se ven afectadas o más vulnerables frente a contraer alguna enfermedad, llámese VIH, llámese hepatitis. Ay, Rubén, todavía te tenemos por aquí. Perdón, Rachel, traía el micrófono apagado. ¿Me vuelves a repetir la pregunta, perdón? Por supuesto. Para ti, ¿cuáles son estas poblaciones que se ven más vulnerables, más expuestas a contraer enfermedades de transmisión sexual, llámese hepatitis, llámese VIH? O cualquiera de las otras. Nosotros, aquí, por ejemplo, aquí en Clínica Condesa, nosotros atendemos principalmente personas que usan drogas, poblaciones callejeras, mujeres trabajadoras sexuales, por cierto. Tenemos un programa ahí en el área, en la subdirección de atención a poblaciones vulnerables.
Entonces, son esas 3 poblaciones principalmente las que atendemos en Clínica Condesa, que llegan precisamente a solicitar algún servicio o que detectamos en los espacios a los que acudimos para hacer detección, las jornadas de detección. Y bueno, recordemos que no es nada más el uso de sustancias, o sea, no es nada más la sustancia y la manera en cómo se consume, ¿no? También, sino también las conductas asociadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita están hablando del chemsex, ahí hay bastante, aparte de las prácticas de consumo, que tiene que ver con la parafernalia, las rutas de administración, las conductas también generadas por el consumo de ciertas sustancias. Sucede, por ejemplo, con las poblaciones callejeras, ¿no? Usan solventes o intercambian sexo por alguna sustancia, por seguridad, por protección, etcétera. Entonces, son las poblaciones que nosotros vemos que están afectadas por la pandemia, por la epidemia, ¿no? De VIH, principalmente. Gracias, Rubén. Y bueno, a estas alturas de la charla de café empezamos a identificar conceptos clave, como lo que nos comentaba Francisco del bareback, el chemsex, la parte de la fiesta y, y este consumo que se ve pues atravesado por varias cosas. Entonces, quisiera, Miguel, que nos ayudaras a explorar más sobre en estos conceptos, porque tengo entendido que tú has estado trabajando con una guía sobre chemsex justamente, entonces me gustaría que nos ayudaras a comprender un poco más la parte de la fiesta de, no, bueno, si de algo nos vamos a morir, pues qué importa, ¿no? O sea, aventarnos a una experiencia de riesgo. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco más sobre este tema? Claro que sí. Tal como decía Francisco hace un momento, el chemsex se caracteriza por estas condiciones. Es una práctica intencional, planificada, donde se presenta el consumo de una o varias sustancias estimulantes con la intención de intensificar el placer sexual o el rendimiento físico durante un encuentro que puede durar entre algunas horas hasta varios días. Esos son los componentes que separan a esta práctica del consumo ocasional o del consumo recreativo. Te lo comparto porque en la literatura, pues la liga entre el consumo y la vida nocturna en hombres que tienen sexo con otros hombres en la común, en el mundo gay, underground y demás, pues el consumo siempre ha estado ligado, de alguna u otra manera hemos asociado vida nocturna con excesos, vida nocturna con drogas, ¿no? O sea, para pasarla mejor, para divertirnos más, pero se queda justamente en lo situacional. Es decir, que si se presta la oportunidad o se dan las condiciones, el consumo puede existir. De ahí a que tú tengas contenido o medianamente contemplado que vas a tener un encuentro sexual basado en el efecto de esas sustancias, ya es otra cosa. Este término del chemsex es bastante conocido, pero en ciertos sectores y en pocos países. La investigación sobre el tema tiene realmente muy poco. Estoy hablando de 15 años, 20 cuando más. Y principalmente se ha investigado en lugares donde el turismo sexual, la vida nocturna la fiesta, pues se llevan a niveles un tanto más radicales, ¿no? Por ejemplo, en España, en Londres, en Australia, pero tenemos poca información de que si eso existiera en nuestro país. Parte de las definiciones sobre el chemsex hablan de 3 componentes. El primero es el uso de sustancias estimulantes, como la mefedrona y el GHB. Ahí tenemos un problema, porque pues para el perfil de consumo y para las condiciones de nuestro ambiente, de nuestro entorno, no es tan fácil o no es tan común encontrar mefedrona y el GHB no suele utilizarse tanto. Sí se usa, pero es menos común. Entonces, si me apegara a la definición del uso de las sustancias, pues parecería que aquí en el país el chemsex no existe. Condición número 2, el hecho de que sea un acto planificado y consensuado y bien delimitado, o sea, que se den las condiciones, el escenario, las personas, la sustancia, la práctica, todo de tal manera organizado que interrumpa lo menos
con el resto de tu vida. Esa parte queda un tanto en duda. ¿Por qué? Estoy hablando entonces de que el perfil de los usuarios, si bien pueden tener una adicción, pues se vuelven personas realmente funcionales, porque garantizar la entrada del consumo de forma continua, pues también implica forzarse a mantener una entrada de ingresos también estable. Por lo tanto, es menos probable que las personas acudan a solicitar la atención, tanto porque siguen siendo funcionales y segundo porque tampoco existen espacios donde puedan hablar abiertamente de la relación entre su consumo y la interferencia o la liga que hay con su vida sexual sin caer en el prejuicio, en el estigma o en el desconocimiento de los profesionales. Y la tercera condición es este sentido maratónico del consumo. Es un factor importante a la hora de hablar del chemsex, también es hablar del tiempo que invertimos tanto en pasar intoxicados como en la recuperación o incluso desde antes, desde cuánto tiempo se vienen planificando este tipo de eventos para garantizar las condiciones. Estoy hablando de estos maratones, ¿no? Que pueden durar algunas horas, ¿no? Lo que dura el rush de un slam. El slam es el uso del cristal por vía intravenosa, hasta varios días, teniendo microdosis de esta y otras sustancias por diferentes días, como bien decía Rubén. No solo es el consumo de las sustancias fumadas, sino también pueden ser intravenosas, intrarrectales, ¿no? Y también existen particularidades en cuanto a las sustancias que se utilizan en esta práctica. Más allá de la canasta básica, cito, ¿no? La canasta básica pues incluye alcohol, tabaco, marihuana, coca y popper. Existe una gran cantidad de sustancias adicionales que se utilizan dados sus atributos o su función durante un encuentro sexual. Por ejemplo, la ketamina, el cloruro de etilo, que pueden utilizarse para aumentar el umbral al dolor, para aligerar la carga o el impacto de una penetración, ya sea con un puño en el fisting o con algún objeto inanimado, o la penetración de múltiples personas en un gangbang, ¿no? Que es un escenario donde una gran cantidad o varias personas penetran al mismo sujeto, uno tras otro y demás. Entonces, para garantizar que uno experimente el placer sin el dolor o sin la fatiga o sin el hambre, pues se utilizan estas sustancias también para aumentar el rendimiento físico. En este sentido, pues creo que podemos alcanzar a ver el impacto o las consecuencias que este tipo de prácticas tienen de forma inmediata en el organismo. Primero, porque se descompensa, viene la deshidratación o desnutrición, ¿no? Por estos periodos prolongados de ayuno. También se presentan estas alteraciones del sueño, porque para mantenerte en el efecto, los estimulantes inhiben el sueño, entonces puedes pasar grandes periodos de tiempo sin dormir. El sueño descompensado va a tener implicaciones que pueden detonar pues mayor irritabilidad, mayor fatiga, cansancio, bajo rendimiento laboral, conflictos con otras personas. Las sustancias en sí mismas, después del rush o de la intensidad estimulante, pues también van a presentar un bajón. Durante ese bajón, pues pueden percibir mucha más apatía, mucha más tristeza, una sensación continua de vacío, porque no hay ni siquiera dopamina en su cerebro, esta sustancia que se encarga de darte placer, pues se agotó durante el consumo. Entonces, mientras esto se recarga, la persona experimenta una gran apatía que puede ir afectando otras áreas de su vida y pues ir permeando, ¿no? Su día a día. Sobre esto va la práctica. Muchísimas gracias, Miguel, por compartir. Y bueno, aprovecho este momento para leer los comentarios de las personas que nos están viendo en Facebook. Karen Ana C. nos dice: hola, el Festival Apoya nos Castilla nos manda un corazoncito. Gilberto Mendoza comienza con los comentarios. Él nos dice: he pensado que una de las barreras es no la información sexual integral en el uso de sustancias y el sexo entre HSH, sino hacer llegar esta información a los lugares donde la cultura chemsex, por ejemplo, llegar a los hoteles de la CDMX donde se lleva a cabo la práctica del chemsex,
Eso está bastante interesante, me llamó bastante la atención llevar esta información pues a donde pasan las cosas, ¿no? Que no se quede ahí en alguna institución, en un folleto que nadie revise. Aldo Morales A nos dice, si bien hay muchos hombres que practican chemsex y tienen sexo a pelo, hay una proporción de personas que usan condón. Posiblemente uno de los factores para no usar condón, además de los demás, sean como factores que comentan, es que las sustancias pueden reducir la percepción de riesgo. Muy cierto, muy interesante. El famoso, sigue Aldo comentándonos, el famoso booty bump de metanfetamina cristalina, y también me manda una flor a Miguel, dice, increíble intervención la de Miguel. Entonces, muchas gracias, Aldo, por estar aquí. Montserrat Angulo nos acaba de mandar una pregunta. ¿Por qué el chemsex es un término exclusivo de HSH? ¿Qué hay de las mujeres que usan sustancias en las prácticas sexuales? Súper interesante esta pregunta y bueno, la vamos a guardar para el final de esta intervención. Va a ser la pregunta con la que iniciemos. Entonces, nada más para seguir el orden de esta charla. Y bueno, te pregunto, Miguel, bueno, antes de preguntarte, les invito a quienes nos ven en Facebook que comenten, que aprovechen a estos increíbles invitados que tenemos esta noche y saquen sus dudas. Estoy segura que tenemos todas una experiencia en relación al chemsex, pese a que no sé, que se relacione este término con HSH, que existe este dilema, bueno, no este dilema, problematización, por así decirlo. Al Cortés nos dice, sí. Bueno, no entendí muy bien a qué se refiere. Márquez Eduardo nos dice, bueno, nos plantea otra pregunta, ¿cómo encontramos a Miguel en redes sociales? Si quieres esto también lo dejamos al final, ya parte de redes sociales, preguntas al final. Entonces, ahora sí, te pregunto, Miguel, ya nos dijiste qué es lo que sucede, qué es el chemsex, cuáles son los riesgos a los que las personas, en específico SH, se ven expuestas. Y bueno, ya como lo dijo Rubén, este panorama prohibicionista no nos lleva a ninguna parte. Entonces, ¿cómo podemos gestionar estas prácticas sin morir en el intento? ¿Cómo podemos fiestear sin quedarnos ahí a la mitad y autosabotearnos, ¿no? Decir, vamos a divertirnos y al final nada, ¿no? Por favor, Miguel, te cedo la palabra. Mira, a la hora de hablar de cómo enfrentarte a una situación o a un encuentro sexual, a una chem party, ¿no? Una fiesta dulcera, por ahí podría meterme en conflicto a la hora de que me escuchen mis autoridades en el tema de las adicciones, pero es necesario porque este sentido de la prohibición perdió vigencia desde el momento en el que surgió lo que decía Francisco al principio sobre el bareback y la renuncia al uso del condón, pues tienen que ver, sí, también con un sentido de identidad y porque la práctica en sí misma tiene muchísimas más ganancias secundarias de las que se están contemplando con las campañas de sexo seguro. Al hablarte de ganancias secundarias, no te hablo del placer inmediato o del arrebato, del impulso, sino de la serie de carencias que pueden haber de fondo en cuanto tomas una decisión que te va a poner en riesgo, porque esto muchas veces sí es consciente. Entonces, apelando a la conciencia y a que de verdad puedes encontrar goce o disfrutar de estas prácticas aún teniendo consecuencias negativas, pues nos dimos a la tarea en Inspira, justamente, decías hace un ratito, esta guía, ¿no? De qué hacer en el chemsex que yo he nombrado, pues el arte de ser dulcero y entrón. Primero, no hay una traducción literal para el término chemsex en español, es un anglicismo que va sobre el chemical sex, entonces sexo químico. Pues si lo pongo así en la investigación no vende, no es real, no se asemeja a nuestras prácticas, e incluso para las personas que llegan a hacerlo, les resulta ajeno. Pero si les hablo de ser dulceros y entrones, la gente me entiende que estoy hablando no de fumarse un churro o compartir la pipa, sino de meterse algo más potente
en este sentido de entrón, como la traiga, como le huela, ni pedo, yo lo pago, YOLO, hashtag dame dos, ¿no? Entonces, desde ahí estamos viendo que sí hay una intención a cometer este tipo de encuentros, a incurrir en este tipo de prácticas, y por lo tanto, también existen medidas que la gente toma para prevenir o contener los riesgos. La única desventaja es que muchas de estas prácticas están sesgadas porque parten de la experiencia de una persona en particular que se las transmite a otras. Se nos olvida que cada organismo puede reaccionar de forma diferente a las sustancias, que no todos los cuerpos van a reaccionar igual y que mucha de la información que transmitimos de boca a boca o en un encuentro o en un lugar, pues puede ser errónea o medianamente cierta. Existen estrategias que la gente utiliza, por ejemplo, el zero sorting, que es la selección de las parejas sexuales a partir de su estatus serológico. O sea, si yo soy una persona que vivo con VIH, estoy en tratamiento, bien puedo, pues, buscar tener encuentros deliberados, ¿no? En bareback, con otras personas que también estén eh, en igualdad de condiciones, que estén tomando su tratamiento, y entonces pues ya entre nosotros indetectable más indetectable igual a intransmisible. Pero están esos sesgos porque a través del consumo crónico a lo largo del tiempo, tu sistema inmunológico se va a ver afectado, tus defensas no van a estar en óptimas condiciones y puede que a pesar de estar en tratamiento no estés del todo cubierto. Eso que además no desestima la presencia de otras infecciones como la gonorrea, la sífilis, etcétera, que pues son fácilmente adquiribles, ¿no? Y readquiribles una y tantas veces. Esa es una de las prácticas. La segunda es que las personas suponen que la presencia de una sustancia puede contrarrestar el efecto de otra. Llamémosle entablarse. Un ejemplo muy común es cuando nos pasamos de tragos, se nos alborota la peda y una forma de entablarse pues son unas líneas de coca. El supuesto es el siguiente. El alcohol es un depresor del sistema nervioso, o sea que te va enlenteciendo poco a poco, va apagando partes y funciones de tu cerebro y te va dejando pues en un mood cada vez más eh, anestesiado, ¿no? O sea, te va embriagando, te va enlenteciendo. Pues, ¿qué es lo que suponen? Que con la coca te va a dar este levantón, vas a salir de la peda y vas a poder continuar en la fiesta. Solo, pues pequeño detalle, el efecto de una sustancia no anula lo de la otra. Puedes sí experimentar esa sensación de euforia y ese levantón, pero la parte intoxicada de tu cerebro por un depresor, ahí va a continuar hasta que su efecto termine y hasta que la sustancia salga. Entonces, lo que hacemos no es pasar de un estado, pues, depresor a un estado estimulado. Lo que estamos haciendo al mezclar las sustancias es justamente hacer que nuestro cerebro trabaje en ambas modalidades y de forma forzada. Esto nos puede llevar a un quiebre, crisis emocionales que se dan como con frecuencia. Si a alguien le ha pasado la pálida, pues miren, pues por ahí esta es una de las razones, no la única, pero sí, se puede acelerar. También existen los riesgos de complicaciones cardio y cerebrovasculares que están pues bajando de edad. Es una patología que si bien pues se presenta en los alrededor de los 40, 50 años, pues ahorita tenemos casos en sus 20, 30, pues porque se están forzando también el sistema circulatorio. Otras medidas para prevenir o contener el efecto es que suelen, ¿no? Algunas personas, no todas, recurrir al uso de depresores, pero al final de la fiesta, ¿no? O sea, yo empiezo con unos tragos, ¿no? Como lubricante social, voy conociendo personas, voy entrándole a mis dulces, voy sumando encuentros, ¿no? O sea, fondo, el que sigue y dale, pero pues era un tiempo prolongado, entonces traigo como ya la quijada trabada, ¿no? Ya estoy como bien acelerado, siento que la agitación de repente, pues, para forzar o acelerar el descanso cuando termina la fiesta, pues pueden hacer uso de la marihuana o las benzodiazepinas, estos medicamentos de tipo psiquiátrico que se utilizan para contener crisis emocionales. Las benzodiazepinas, como los ansiolíticos, el famoso Clona, pues te acelera que te quedes dormido. De ahí a que tu cerebro repare, se regule, descanse, eso no pasa. Pero hacemos, ¿no? O suponemos que sí, porque se da esta sensación y aparentemente se va resolviendo. Entonces, todas estas
prácticas de autorregulación, pues tienen muchos sesgos, de ahí que la guía les vamos explicando cuál es la importancia de saber el origen, la procedencia de la sustancia por su efecto en el cerebro, no por la función que le atribuyen durante el sexo. ¿Por qué? A veces la coca la utilizan de forma tópica como anestésico. La ketamina, esto que decían en algún comentario, el body bump, ¿no? O sea, se mete de forma intrarrectal, es sí un anestésico disociativo, o sea que parte vas a quedar inhibido de la sensación de dolor, pero puedes generar una escisión a nivel mental, o sea, básicamente estar pero no sentir, sentirte ajeno y se puede volver una experiencia persecutoria. Entonces, además de aclararles las funciones que suelen dársele a las sustancias, se les aclara pues que deben conocer el efecto de las sustancias a nivel del sistema nervioso central para poder mediar y separar, porque el riesgo del policonsumo, o sea, de la mezcla de las varias sustancias durante el encuentro, es que pues fácilmente podemos caer en una intoxicación. También necesitamos saber qué hacer cuando se presenta una intoxicación. Existen centros 24/7 que atienden emergencias, que son del gobierno, ¿no? Tú vas, te dan suerito, te desintoxican, en caso de que pues todavía haya posibilidades, pero el riesgo de una sobredosis también se va dando, sobre todo porque a nivel rectal es una mucosa, se absorbe completamente la sustancia y no percibimos el impacto en el cerebro hasta que ya todo el organismo se vio intoxicado. Esa es una de las vías más riesgosas para el consumo, porque tiene una alta probabilidad de sobredosis. También hay otras sustancias que son más bien de orden farmacológico, que son bien difíciles de graduar, y por ahí si las personas que me escuchan sabrán o habrán visto del traumasol, el cloruro de etilo, que si no lo gradúan bien, no lo dosifican bien, o no usan una tela o un insumo vaporoso, las telas como de nylon van a retener toda la sustancia. A la hora que lo inhalan, pues entume el cerebro y pueden tener un desmayo, pueden quedar en inconsciencia, tener golpes, raspones, exponerse a la delincuencia, que les bajen acá, pues el celular si es que lo traen, los chones cuando son de marca, pero también nos exponemos a las violaciones dentro de estos escenarios o dentro de estos espacios de encuentro sexual. Entonces, por ahí las múltiples estrategias que usamos pueden estar sesgadas, pero daré oportunidad para que los demás también compartan su experiencia y al ratito les explico pues algunos tips reales para regular y contener el impacto del consumo. Muchísimas gracias, Miguel, por esta intervención pues, casi magistral, ¿no? De parte del Chemsex da para muchísimo y me gustaría también en ese sentido preguntar a Rubén, preguntar a Francisco, ¿cuáles son estas estrategias que ustedes encuentran de reducción de riesgos y daños en esta cuestión del Chemsex? Ya vamos a hablar de reducción de daños. Bien. Pues mira, las estrategias de reducción de daños que nosotros ofrecemos en la Clínica Condesa, a partir de el próximo inicios del mes que entra, vamos a entregar kits precisamente. Kits para inyectables, kits para inhalables y kits para fumables también y para esnifables también. Entonces, esto es como una iniciativa de la Ciudad de México. Entonces, son intervenciones en reducción de daños para eso, ¿no? Aparte, nosotros ya hacemos, como Clínica Condesa, otorgamos tratamiento PrEP, y da la casualidad que muchísimos de los pacientes que tenemos pues son personas que usan cristal por varias vías, ¿no? Entonces, principalmente la inyectada, ¿no? Que es algo que me llama mucho la atención. Muchísimas personas que prueban por primera vez el cristal por vía inyectada, ¿no? Intravenosa. Entonces, eso es algo que me brinca bastante. Y estoy leyendo también los comentarios, estoy de acuerdo con una persona que está comentando, creo que es Axel Berber, me gustan sus comentarios precisamente por lo que dice, ¿no? Entonces creo que es importante hablar que el chemsex no es nada más el uso de drogas de club, o sea, incluso creo que también las parejas que usan marihuana para tener sexo, desde ahí podemos hablar también de chemsex, ¿no? O sea, es una gama de múltiples sustancias que se utilizan dentro de este rubro, ¿no?
paso la voz. Gracias. Y bueno, aprovecho que citas a Axel Berber para seguir leyendo comentarios. Cortés nos dice de qué va el Periscope. Axel Berber, como os mencionaba, escribía que ¿por qué siempre que hablamos de chemsex lo vemos de una manera negativa? He conocido personas que hablan de su uso de drogas como algo liberatorio. También Axel nos comenta, dice, ven algo como liberatorio y piden que veamos más allá de las adicciones y los efectos negativos del uso de drogas. Cortés nos dice, ¿pero dónde se hacen estas fiestas? Preguntando, ¿a dónde voy? Entonces, bueno, eso más adelante lo vamos a, si alguien lo quiere compartir aquí en comentarios, ¿a dónde se va uno? No olviden que si van, sigan estos consejos que nos acaba de compartir Miguel. Cortés también nos dice, Donatiu, perdón, nos dice, además del trabajo con las comunidades de usuarios, para darles herramientas para gestionar el placer y el riesgo, ¿qué trabajo pueden realizarse con las comunidades de fuera para ayudar a reducir los daños, entre comillas, que involucran el consumo? Cortés nos dice, a ver, el condón es, a veces, supongo, el condón es necesario para no pillar ETS. Aldo Morales nos dice, suena increíble ese título, sin mandar manitas aplaudiendo. Cortés nos dice, Hilo habla en cristiano que no se está enterando nadie. Cortés también nos dice errónea o medianamente cierta. What the fuck significa eso? No sé, ya me perdí en esta parte. Axel Berber nos dice, lo más importante es tener comunicación y que haya gente que cuide a las personas en las fiestas. Eso totalmente de acuerdo, y en el contexto de mujeres más, ¿no? Gilberto Mendoza, la cultura del chemsex pone dos situaciones, la práctica recreativa con el sexo y la del comportamiento del usuario, que sea hacerlo de forma consecutiva, la hipersexualidad que gira en torno al chem. Axel, también existen tablas que muestran que puedes mezclar y sus diferentes tablas de qué puedes mezclar y sus diferentes efectos. Por ejemplo, GHB, alcohol pueden llegar a ser mortal. Poppers y mota, todo bien. Bueno, aprovecho esto para un dato curioso, ¿no? Échele Cabeza también comparte este tipo de información. Es una organización colombiana que también está súper a favor de la reducción de riesgos y daños. Les recomiendo que chequen sus materiales. Tenemos muchísimos comentarios y ya da más 10 minutos para seguir. Entonces, quisiera, por favor, Francisco, que nos comentaras algo rapidísimo del chemsex para pasar a la tercera parte de estrategias que podemos tomar en colectivo para abordar este tipo de situaciones de consumo y VIH. Te doy la palabra, Francisco. Gracias, sí. Yo quiero continuar con lo que mencionó Rubén acerca del kit. Nosotros estamos precisamente en el grupo de organizaciones y de personas que estamos en el diseño de este kit de insumos y materiales. Y yo parto de la idea de que las prácticas sexuales no las vamos a eliminar ni a erradicar, ni siquiera cambiar. Se van a modificar, en el sentido de que vamos a proteger las prácticas sexuales. Las prácticas sexuales van a seguir siendo exactamente las mismas. Y eso se han caracterizado las poblaciones HCH, trans, etcétera, de que hemos sido altamente creativos con esas prácticas sexuales, pero tan creativos que nos han llevado a exponernos al riesgo. Y a partir de esa idea, se tiene que reconocer las prácticas sexuales y ponerles el nombre que justamente merecen, ¿no? Y de ahí que nosotros hayamos propuesto, pues, insumos distintos, diversos, que enriquecen este kit, este paquete de insumos y materiales de prevención. Por ejemplo, se menciona el condón, se menciona el guante de látex para fisting, se menciona la laminilla de látex para el beso negro, el dedal para dediar el ano antes y dilatarlo para facilitar la penetración, el uso de lubricantes, pero no solo lubricante para uso de condón, sino lubricante para fisting, porque no es lo mismo, ¿no? Un lubricante a base de agua que termina secándose en el guante de látex a un lubricante específico para fisting. Entonces, como que nos está faltando mucho
y yo hablo en general y en lo particular, como reconocer todas estas prácticas sexuales que hay al interior de nuestras poblaciones y de las poblaciones de las que nosotros también formamos parte. Y una crítica a las estrategias de prevención, de que muchas se quedan en la superficie, o sea, no van en este reconocimiento, en esta aceptación de las prácticas sexuales, no llegan a las poblaciones que realmente necesitan estos insumos. Yo muchas veces critico los eventos públicos porque realmente les dan insumos a las poblaciones que no los necesitan, ¿no? También como aprovechar que ahorita está en el Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, que es a raíz de este programa que surge la necesidad de diseñar un kit de insumos y materiales dirigidos a estas poblaciones. La otra pregunta con la que yo me quedo es cómo van a hacer llegar estos kits, o tiene uno que ir a la Clínica Condesa o tiene que uno que ir a los Capacits, cuando realmente esas poblaciones de las que nosotros también formamos parte, hemos sido altamente estigmatizados y discriminados. Entonces, como que no se nos hace atractivo ir de pronto a esas clínicas, a estos establecimientos de salud, porque no nos dan confianza, simple y sencillamente no nos sentimos a gusto. De ahí la importancia, la necesidad de que esta estrategia para la entrega de estos kits, pues sea a través de las organizaciones de la sociedad civil, que por años hemos trabajado, hemos implementado estrategias de alcance de pares. Y de allí vuelvo a nuestro proyecto, que se basa precisamente en eso, en una estrategia de alcance de pares, en el cual comprende promotores pares, consejeros pares y vinculadores pares, para que den el acompañamiento desde la comunidad a los servicios de salud. También la otra es también la promoción de las pruebas rápidas de VIH, pruebas rápidas de hepatitis C y pruebas rápidas de sífilis. Si no se hace de esta forma, yo no creo que estemos impactando realmente a este tema de salud tan importante como es el chemsex y las prácticas sexuales asociadas a la coinfección. Eso sería mi aportación. Muchísimas gracias, Francisco. Planteas varios puntos importantes. Y Rubén, me gustaría que pudieras añadir un poco a este tema en relación a que me digas cómo socializamos este conocimiento, cómo generamos conciencia en las personas de, oye, cuídate, cómo accedemos Sí, claro. a estos servicios. Afortunadamente existe la pedagogía de reducción de daños y tiene mucho sentido lo que dice este joven Axel. Educar a la gente sobre consumo responsable, sobre cuidarnos los unos a los otros, un sentido de comunidad que nos podría ayudar a sobrellevar estos trastabilleos en estas circunstancias, lo que tanto como generar el daño como la adicción por el uso de sustancias o otras adversidades, ¿no? Creo que se puede educar a la gente con información certera, no con información tendenciosa, basada en evidencia. Pues ya se ha dicho algunas cosas, ¿no? Aquí en esta misma charla sobre eso. Entonces, creo que dar la información bien directa, o sea, ya lo dice también Francisco, de pares también, funciona muchísimo ese trabajo. Yo invito a Francisco a que conozca nuestro programa en la Clínica Condesa. Nosotros afortunadamente tenemos un programa de alcance comunitario, somos un programa sui generis a nivel nacional, un programa público de reducción de daños, porque pues salimos a las calles, hacemos las pruebas, alrededor de 5,000 pruebas al año hacemos en las calles y en los espacios de encuentro. Entonces, directamente con la población en esos espacios, transmitiendo esta información, transmitiendo la reducción de daños como tal, la pedagogía, es como se vislumbra el éxito de estos programas, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén, por compartir. Y bueno, me gustaría también añadir esta pregunta, igual quien quiera responderla, ¿cómo incidir de una forma efectiva a través de nuestras instituciones? ¿Cómo hacer uso de las instituciones? ¿Cómo
¿cómo es esta relación sociedad civil, institución? ¿Cómo generar este puente? ¿Cómo en ocasiones salía, ¿no? Hace, me parece la semana pasada, una charla con CONADIC, ¿no? Desde ese tipo de campañas de Juntos por la Paz se está estigmatizando el acceso, el uso de sustancias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo cruzamos con sexualidad, ¿no? Y ¿cómo hacemos este abordaje? Por favor, quien quisiera responder esta pregunta, adelante. Es que son perfiles distintos, o sea, las organizaciones civiles operan con sus propios estatutos, el gobierno es otro tema, o sea, hay límites dentro del ejercicio que el gobierno puede hacer. Por eso las organizaciones civiles pueden hacer un trabajo más a profundidad, ¿no? En terreno, ¿no? Eso es real lo que dice Francisco, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, existen programas como este de reducción de daños de la Clínica Condesa, que sí interactúa directamente con las personas en los espacios, ¿no? Estamos planeando, por cierto, para la persona que está comentando, visitar estos hoteles que están alrededor del Monumento a la Revolución, para llevar estos kits y para además hacer intervenciones de reducción de daños con las personas que están en los ambientes en esos contextos, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos pares en ese sentido para tener pues una mayor mancuerna con la gente, ¿no? Y que no haya una real interacción ahí, ¿no? Con fines de prevención. Muchísimas gracias, Rubén. Francisco, Miguel. Sí, brevemente. Primero, esto que decía de las estrategias erróneas o medianamente ciertas. Por erróneas me refiero a que la experiencia vicaria pues, puede funcionarle a uno, pero no porque sea realmente una estrategia viable, sino porque pues, su contexto, las condiciones, las cantidades, etcétera, pues, le resultaron a favor, pero de ahí a que sea una estrategia esto de entablarse, pues ahí hay un error. Medianamente ciertas, como por ejemplo las microdosis, ¿no? O espaciar los consumos, pero ya no aplica cuando estos encuentros pues los siguen teniendo pues de forma continua, ¿no? Entonces, porque el potencial de las sustancias pues aumenta también el riesgo de desarrollar una dependencia a corto plazo. Segundo, había un comentario también como decía, ¿por qué cada vez que hablamos del chemsex lo hablamos de una forma negativa y no nos damos a reconocer pues que pues es una práctica erótica y gozosa? Realmente sí. Lo que hago es compartírselos desde este lado de la clínica y lo que a mí me toca atender cuando llegan las personas después de un goce tremendo, pues con las consecuencias enfrente y la carne viva, ¿no? Entonces, apelando a la reducción de daños, pues sí, la libre elección del consumo queda en la persona, el derecho a la expresión de su sexualidad también queda en la persona, su disposición al placer está tremenda, pero pues también nos toca, en este sentido de ser congruentes, pues explicar y compartir que toda práctica basada en el uso regular de sustancias ante prácticas que pueden ser invasivas o traumáticas a nivel físico, pues tiene consecuencias. Consecuencias que la persona irá decidiendo si se hace o no responsable y les da seguimiento, porque esa es la forma en la que en la clínica encuentro de hacer comunidad, que realmente si una persona vive la experiencia de una fisura anal, se sienta con la seguridad de ir a hablar al médico, explicar lo que pasó y también atender la parte emocional de esa fisura, pues porque también va a haber una vuelta al encuentro, puede ser también para que haya una real adherencia a los tratamientos, que se le dé un uso efectivo a los PrEP, ¿no? O sea, toda esta parte de lo que está detrás del goce, ¿no? Digamos que todo el escenario, ¿no? Lo que soporta ese momento de placer, es necesario que se hable. Por eso, pues puede a veces sí sonar como que lo decimos desde el lado escabroso, negativo, pero pues porque es darle un poco de realidad a lo gozoso que se puede ver la práctica desde afuera o contada a través de la experiencia de alguien que en el presente no está teniendo consecuencias o que está viviendo mucho más en la parte de la gratificación. Muchas gracias, Miguel. Te cedo súper rápido la palabra, Francisco, para cerrar con todo. Sí, gracias. Sí, pues nada más un último comentario.
si realmente, si este modelo exitoso de la Clínica Condesa, pues que no solamente se quedara en la Clínica Condesa, que realmente fuera un modelo que se pudieran adaptar en otros estados del país. Yo estoy hablando del Estado de México, es donde nosotros estamos, donde nosotros trabajamos. Ocasionalmente trabajamos en la Ciudad de México con los hombres trabajadores sexuales, y yo creo que lo que hace falta son estos espacios de diálogo, de intercambio, que han sido, al menos para en lo personal, han sido enriquecedores, y realmente pasar de lo ideal a lo real y a lo que es medianamente posible. Porque realmente sí yo veo que es un reto, pero realmente gigantesco el hecho de trabajar en estos temas, y no hay mejor inicio que empezar a hacerlo. Empezar a hacerlo intercambiando experiencias. Yo estoy en el observatorio de hepatitis C y de reducción de daños, y sí, ahí se habla y se dice mucho, y se hacen presentaciones fabulosas, pero realmente ya cuando yo veo en la práctica en el campo, pues realmente las poblaciones reciben nada. Yo ponía como ejemplo que cuando fui a aplicar, cuando me ofrecieron la prueba de hepatitis C en el Capacits, a mí únicamente me dieron un pinchazo en la yema del dedo y un resultado, eso fue todo. Y eso fue una crítica muy, muy dura que yo dirigí al Programa Nacional de la Hepatitis C. Y realmente yo dije, esto es el Programa Nacional de Hepatitis C, muchas gracias, chao, bye. Bueno, con eso cierro mi intervención. Muchísimas gracias, Francisco, y sin duda nos quedamos con varias interrogantes, pero para bien, ¿no? Para seguir abordando este tema, para buscar más información, para hacer redes incluso, ¿no? Con estas personas que trabajamos en el tema de reducción de riesgos y daños. Y bueno, ahora inauguramos la ronda de preguntas y respuestas. Hice una rápida selección de unas 3 que, según yo, abordan estos temas. Y bueno, muchas gracias a quienes estuvieron pendientes en comentarios. Y la pregunta con la que inicio es para Miguel en relación a esta parte de la información. Miguel, aprovecho para decirte, difunde tus redes sociales, ves que alguien te preguntaba, entonces, ahí es tu momento. Dice la pregunta, ¿de casualidad tendrás literatura donde haya evidencia de la interacción de sustancias con el sistema inmunológico? Vaya, si bien tiene un efecto directo, indirecto por no comer, dormir. Ok, es una evidencia sesgada, fíjate, es un área en la cual tampoco se ha prestado tanta atención en cuanto a el abordaje de las condiciones en las cuales afecta directamente en una persona inmunocomprometida. Pero evidencia de que la fatiga, el desgaste, el hambre, ¿no? La falta de sueño, el estrés afecten directamente al sistema nervioso, eso sí te puedo compartir, ¿no? Entonces, tan solo hay que verlo desde ahí, no veamos solo la sustancia en el que me meto, sino todo lo que hace la sustancia en el organismo, lo que va a desajustar, y lo desajustado, cómo va a impactar en mi 24/7 después del consumo, ¿va? Entonces esa sería una onda a considerar, y claro que sí, con todo gusto. No uso tal cual redes, pero sí van a encontrar mi espacio de consulta, Divers Hombres, con H, en Facebook y en Instagram, o a través del programa de salud integral con enfoque en adicciones en Inspira. Cualquiera de esas vías pueden encontrarme sin mayor inconveniente. Muchísimas gracias, Miguel, por resolver esta pregunta. Antes, perdón que interrumpa. Tenías también un comentario, Montserrat. Yo sé que suena bien sesgado porque no le estamos dando cabida a las mujeres, pero fíjate, este tema del chemsex en nombres de diversidad sexual apenas lo estamos investigando. Yo tengo poquito tiempo, hablo de 2 años, investigando la parafernalia de los hombres, yendo a los lugares de encuentro, experimentando con los entornos, haciendo entrevistas, indagando. Y sí, yo también me he dado cuenta, esta práctica en el entorno buga, ¿qué nombre tiene? ¿Lo hacen las mujeres? Y si sí, ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles son las funciones de las sustancias en la vida de las mujeres? Porque en el trabajo sexual muchas veces la función de las drogas no es sentir placer, sino resistir la mayor cantidad, pues porque son horas de labor, ¿no? Estamos trabajando. Entonces, pues puede que las funciones de las sustancias sean otras, y por lo tanto el nombre de la práctica también sea distinto. Pero justo porque tenemos esa inquietud y no queremos dejar de lado a las demás poblaciones,
Estamos próximamente por lanzar una convocatoria para abrir espacios de diálogo, de aprendizaje y de reunión entre personas que consumen sustancias en todas sus diversidades, en todas sus presentaciones. Próximamente va a haber una charla de mujeres consumidoras que nos hablen desde su experiencia cómo es el consumo, porque creo que tropicalizarles lo que yo manejo sería una grosería. Es mejor iniciar la labor y empezar a invitar a las mujeres a hablarnos de su experiencia para conocer cómo se está llevando a cabo y entonces detectar qué es lo que hace falta por prestar atención. Espero con eso, Montserrat, resolver tu duda, porque a mí también me parece súper importante. Muchísimas gracias, Miguel. Y sí, justamente el 2 de diciembre, más o menos, así adelanto, vamos a estar teniendo este conversatorio entre mujeres y uso de sustancias psicoactivas. No sé si Rubén, bueno, ya que Miguel tocó esta pregunta de qué onda con el chemsex y por qué es un término exclusivo de HSH, no sé si quisieran responder un poco o abundar en esta respuesta. Es que es complicado. La naturaleza misma de esta práctica pues ha sido adoptada precisamente por hombres que tienen sexo con otros hombres principalmente. Pero si nos enfocamos en esas drogas que yo estaba escuchando que mencionaron, mefedrona, el G, por ejemplo, el cristal meth, que también si indagamos un poco sobre cristal meth, yo no dudaría que hay muchísimas mujeres, por ejemplo, que disfrutan del sexo con cristal, ¿no? Entonces, sería muy importante, muy interesante escucharlas, ¿no? Escuchar también esas versiones, ¿no? Pero también existen también las otras sustancias que se utilizan para tener sexo, ¿no? El mismo alcohol, o sea, desde ahí partamos, ¿no? Creo que podríamos ampliar un poquito más el término para no estigmatizar estas sustancias, ¿no? Como el cristal, como la mefedrona, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén, por estas palabras. Y bueno, aprovecho para leer la siguiente pregunta, que es un poco larga. La voy a contextualizar. Dice Tonatiu López, además del trabajo con las comunidades de usuarios para darles herramientas para gestionar el placer y el riesgo, que iba la pregunta, ¿qué trabajo puede realizarse con las comunidades de fuera para ayudar a reducir los daños que involucra el consumo? Quien guste responder, adelante. Miguel. Conocerla. Esa es así, tan ambigua como puede sonar. Ciertas estrategias de las campañas de este sentido gubernamental, pues apuestan sí por aumentar o propiciar la percepción de riesgo, entendiendo el riesgo como la consecuencia directa del consumo. Pero a la hora de salir a la calle, ya no funcionan, porque no conocemos a las poblaciones con las cuales queremos trabajar. Creo que para que existan estrategias viables, tenemos que salir a preguntarle a la gente en qué condiciones está llevando a cabo su consumo o sus prácticas o sus encuentros. ¿A qué responde la necesidad de sumar encuentros en estas condiciones? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué lo sostiene? Incluso preguntar abierta y francamente sobre sus motivaciones. Porque lo que podemos percibir como situación o escenario de riesgo en la clínica o en la literatura o en la vida, pues puede que sea ajena a lo que las personas que ya lo hacen perciban. Y por lo tanto, creo que también tenemos un sesgo desde este lado. Entonces, siempre, sí, tal como decían Francisco y Rubén, pues hacer aliados en comunidad funciona, acercarnos a las personas, ¿no? Y empezar a detectar a partir de sus necesidades cómo podríamos incidir. Y que se vuelvan realmente ellos actores o gestores de su propio cambio a partir de sus necesidades. Muchísimas gracias. Con ese gracias, sentido de comunidad. Rubén, por favor, si quisieras añadir algo más. Sí, yo he escuchado algunas anécdotas en estos encuentros, por ejemplo, en el Pencil, ahí alrededor del Monumento de la Revolución. Es un hotel muy concurrido con esta finalidad, ¿no? Pero no es grato ver una persona que está inconsciente o bien bajo los efectos del cristal
a tal grado que no está consciente de lo que sucede mientras un tumulto de hombres lo están penetrando, ¿no? Por ejemplo. O sea, creo que eso también se puede ir gestionando, ¿no? Hablar de eso, como dice Axel, vuelvo otra vez a esos comentarios que se me hacen muy acertados. Cuidarnos entre nosotros, cuidarnos entre la población, enseñar a la gente a cuidarse, a tener ese sentido de comunidad principalmente. O sea, y también pues las historias de paranoia exacerbada y de psicosis, todos esos temas se pueden ir trabajando con la población para evitarlos, para sacarles la vuelta de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que ahí está precisamente lo rico de las intervenciones cara a cara con la población en estos espacios in situ. La reducción de daño se caracteriza por eso, o sea, se debe de encontrar a la gente donde se encuentra. Mucho sentido tiene lo que dice Francisco, no esperamos que vayan a la clínica, o sea, por eso alcance comunitario va a ser la entrega de kits, no la va a ser salud mental como estaba planeado en ese programa. Muchísimas gracias, Rubén. Francisco, si quisieras... Sí, gracias. Pues yo creo que un primer paso sería como cambiar las narrativas, ¿no? Como que se habla mucho, precisamente esta campaña donde hay varias personas con las que yo he trabajado y que las usaron en sus imágenes, en sus testimonios, para estigmatizarlos más. Y pienso que precisamente es eso, ¿no? Como de empezar a desestigmatizar a las mismas poblaciones, en crear entornos positivos, ¿no? Favorables, ¿no? Para estos cambios de comportamiento, para modificar esas prácticas sexuales, ¿no? Para que las personas se apropien de estos kits y los usen realmente, porque no es garantía entregar esos kits, garantía de que realmente las poblaciones los van a usar. Algo que yo decía y era muy insistente yo en esos grupos de discusión del observatorio, era que realmente, así como hay instructivos del uso del condón, también hubiera instructivos del guante de látex, de la laminilla, del dedal, del lubricante, de los juguetes sexuales, etcétera, ¿no? Y crear la conciencia, ¿no? Cómo crear la necesidad de que esas personas realmente usen estos insumos. Yo creo que principalmente es eso, ¿no? Como superar nuestros propios prejuicios de lo que yo creo, yo supongo yo, o percibo a lo que realmente está sucediendo en la comunidad. Respecto al cristal, pues sí, realmente es un reto mayúsculo, porque realmente sí es una sustancia altamente adictiva y a la que muchos HCH o personas con VIH se están adhiriendo fácilmente. Entonces yo creo que sí, realmente como que se ha perdido mucho tiempo en estar planificando, en estar hablando, en estar diciendo, y estamos llevando muy poco a la práctica. Y yo lo veo realmente cuando yo me ofrecieron la prueba de hepatitis C, ¿no? Realmente una oferta de prueba de hepatitis C sin consejería, sin acompañamiento, sin ninguna información. Y me puse del lado de las poblaciones que están realmente en el riesgo. Realmente, ¿qué les estamos dando? Nada. En esto realmente, si yo voy y les entrego un kit, ¿qué van a hacer con ese kit? Lo van a vender. Lo van a vender y lo hemos visto nosotros en la práctica, porque realmente el acompañamiento de pares no se está llevando a cabo bien. Y esa es una crítica, ¿no?, que yo he hecho a los proyectos de Sencida, a las organizaciones, ¿no? Realmente estás creando la necesidad, estás concientizando a la población, a las poblaciones de que realmente esto es lo que está haciendo falta. Y está haciendo falta para proteger las prácticas sexuales. Las prácticas sexuales no van a cambiar. El uso de las sustancias tampoco va a cambiar, pero vamos a crear un entorno favorable para este concepto del que habla Jeremy Cruz en un artículo que leí, pasar de este concepto del chemsex al chemsafe, ¿no? Que no hay una traducción al español como menciona Miguel Ángel, pero sí hay una realidad de que la gente está en estas prácticas y que nosotros también podemos ser agentes de cambio y las poblaciones pueden ser agentes de cambio con sus propios pares, para que este concepto del que habla Jeremy Cruz
sea una realidad. Muchísimas gracias, Francisco, y de verdad que este tema va para larguísimo. Quisiera ya ir cerrando y saber qué se lleva cada uno de ustedes, cuáles son estas conclusiones finales, así rapidísimo. Quien quiera comenzar de nuevo. Miguel. Mira, les decía en el comentario anterior, este sentido de mirar desde la comunidad para saber cómo incidir. Algo que a mí está llamando mi atención en este momento, desde la parte de la investigación y desde la clínica también, es esta cantidad de discursos de desentendimiento, ¿no? Y de egoísmo. En el lugar de encuentro, cada uno sabe por qué va. No tenemos que hablar de las cosas. Está bien que seas dulcero mientras no te claves en la sustancia. Pero también se va erotizando, surgen muchos espectros. A lo que voy con esto es que a la hora de mirar, en el caso particular de los HSH, pues también nos toca empezar a reconocer que seguimos cargando con una gran cantidad de estigma, que hay mucha homofobia internalizada entre nosotros, que hay una tremenda apatía social y que se está congestionando por la dificultad para expresar y reconocer tus emociones, para comunicarte asertivamente, esta cuestión del compromiso, esta falta de reconocimiento entre pares, porque lo que buscamos es eso a la hora de estar con alguien, pero sin generar intimidad. La suma de todas esas condiciones también tienen impacto en las decisiones que tomamos. Entonces, con lo que me quedo es justamente este ejercicio personal de reflexión, ¿no? Que también está involucrado a la hora de que estamos en un encuentro con más personas. Porque esto del sesgo, la discriminación, ¿no? Y la cancelación también existe dentro de estos espacios, donde la línea es, pues, de la libre expresión. Entonces, pues, esto abre a otra serie de temas, ¿no? Pero que ya serían para otro momento. Gracias, Miguel. Gracias. Francisco. Sí, pues agradecer a Inspira, agradecerte a ti y a los compañeros con los que he compartido esta charla de café. Y precisamente pues regresar a las comunidades, porque yo veo como que hay esta barrera, ¿no? Esta barrera entre los que hacemos los proyectos y las ideas y todo esto, y regresar a las comunidades escuchándolas, qué es lo que quieren exactamente, qué es lo que quieren realmente, o realmente están necesitando de nosotros, o no están necesitando de nosotros. ¿Qué es exactamente qué es lo que necesitan, no? Nosotros, yo principalmente al ser parte de esas poblaciones, pues sí, realmente yo me quedo muy vacío, ¿no? Ante todas estas intervenciones. A mí realmente pues no me dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no me escucharon, porque no entendieron realmente cuál era mi necesidad, cuáles eran los mensajes que yo estaba mandando, o cuándo dejé yo de mandar mensajes, ¿no? Mensajes de ayuda o de apoyo. Y realmente eso es realmente con lo que yo me quedo, ¿no? Con esta charla que ha sido muy enriquecedora para mí. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Y Rubén, por favor. Bueno, yo creo que sí es importante seguir hablando de estos temas, y meter el tema de la gestión del placer, hablar del placer, no tanto de los daños como tal, ¿no? Creo que si hablamos también del placer, cambiamos esa narrativa, desestigmatizamos, ayudamos, colaboramos a que la gente también consuma de otras formas, ¿no? Porque pues por ahí dicen que lo prohibido fomenta el deseo, ¿no? Entonces de ahí también muchísima gente que consume de formas pues poco adecuadas, ¿no? Entonces también recordar que si alguien por ahí genera una adicción a alguna sustancia, llámese cristal o alguna otra, heroína, cocaína, siempre hay que revisar obviamente lo que lleva uno dentro, lo que trae uno dentro, ¿no? Recordemos que lo contrario a la adicción no es sobriedad o abstinencia, sino conexión. Y el hecho de no perder esa conexión
o de fomentar esa conexión, esos circuitos a nivel cerebral, como lo dice Maya Salavitz, creo que sí es importante ofrecer ese tipo de alternativas que conecten a la gente, que ayuden a favorecer esa conexión. Y hablar desde esa trinchera conciliatoria sobre este tipo de temas, pues es básico, ¿no? Para esto, para lograr un cambio en ese sentido. Y pues yo invito a la gente, ¿no? A que se acerque al programa de la Clínica Condesa. Tenemos PrEP, obviamente, tenemos una consejería en reducción de daños para personas que usan cristal, principalmente para personas que usan crack, que son los que más vemos, ¿no? En la Clínica Condesa, principalmente. Entonces ahí estamos. El programa de reducción de daños ha atendido muchísimas personas en estos 9 años que tenemos en la clínica. Entonces, pues quien quiera visitarnos, invitados, ¿no? Ahí estamos en Benjamín Gil número 24 y nuestra página está condesadf.mx. Muchas gracias, Rubén, y justo cuadra perfecto con un comentario que hace Mike Francisco, donde podría buscar orientación para saber sobre qué onda con sus hábitos sexuales y así. El mismo inspira, ¿no? Brinda también esta consejería, este apoyo. También ya tenemos a nuestros invitados de esta noche, ya mencionó Rubén, donde podemos encontrar mayor información, mayor apoyo. También tenemos aquí a Francisco, ¿no? Que cuenta con su organización, con Vivir AC. Ya saben, aquí también, allá pueden recurrir. Con Miguel también pueden recurrir, ya les pasó sus redes, entonces ya pueden escribir. A través de Inspira, ¿no? Realmente. Sí. Entonces, ya tenemos estos contactos, estas redes, que se siga fortaleciendo este enfoque de reducción de riesgos y daños y, como bien lo menciona Rubén, de gestión de placeres. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta charla de café. No se pierdan las siguientes charlas que ya están en puerta, los eventos en el marco del Inspira Fest en torno a este 1 de diciembre, día contra la lucha contra el VIH. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, que siga, ¿no? Esta lucha en torno a las sustancias psicoactivas, gestión de placeres y muchos otros temas, ¿no? Que se empiezan a cruzar. Y bueno, también tenemos pronto el punto de encuentro de dulceros, me dicen por aquí. No sé si, bueno, Miguel creo que sabe un poquito más del tema, no sé, breve intervención. Sí, próximamente se estará anunciando a través de redes sociales estos foros, espacios de interacción, de aprendizaje mutuo, de entendimiento y de reconocimiento de nuestras prácticas, ya sea en la parte sexual, en el consumo de sustancias y más también, ¿no? A todo, a toda, a todo. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Rubén. Gracias, Francisco, por acompañarnos esta noche. Y bueno, estamos en contacto todos por aquí. Bye. Nos vemos. Gracias. Saludos a todos y a todas. Bye.